Capítulo 13. Y mi alma está perturbada en gran manera, mas tú, Señor, ¿hasta cuándo? Salmo 6:4. Ansias y angustias del alma. Reanudando el hilo de mi historia, repito, Padre, que ni un favor como el que he referido abrió una rendijita de luz en mi alma. Pasaron así como unos 2 años sin que la oración que jamás abandoné ni las penitencias de que eché mano con la mayor violencia me dieran un rayo de esperanza. Mi dolor era como el de un ciego sin luz ni amor. Mis noches no puedo recordarlas sin espanto. Me creía metida en un calabozo. El cerebro se me apretaba con tal fuerza que no advertía cuando amanecía y solo la luz fuerte que entraba por las ventanas me hacía advertir que debía levantarme. Por fortuna tenía una buena compañera en el colegio que llenaba mis vacíos. El colegio tomaba cada día mayor incremento y ni el exceso de trabajo ni mi constante dolor de cabeza lograban distraer mi dolor. Mi reputación de buena maestra y de santa crecía también. Era como un ídolo de Medellín. El colegio llegó entonces a ser reputado como el mejor de casi toda la república, pues de varios departamentos me llevaban niñas. Todo esto me servía de pena. El buen nombre me aterraba y me veía atendida de todos, viéndome a la vez como la basura más despreciable de la sociedad. Los padres del seminario miraban el colegio como propio y le daban cuanta protección podían, así como el señor obispo y la sociedad en general. Mis lágrimas no se secaban, sin embargo. Pasados 4 años de esta vida de dolor, conseguí el señor Pardo que me permitiera ponerme bajo la dirección espiritual del padre Ulpiano Ramírez, rector del seminario, bajo la condición expresa de darle frecuentemente cuenta a él de todo. Por su parte, el padre Ramírez se comprometió bajo la condición de no dirigirme solo. El señor Pardo aceptó ser el compañero en la para ellos difícil empresa. Los esfuerzos de ellos fueron vanos para darme no paz, porque no me faltaba sino luz. Todo era sombra. Las carmelitas me rechazaron como a persona de dudosa virtud, y sin ese ideal de carmelitanismo yo no podía vivir. Mis ideales de San Benito José Labré parecían dormir en mi alma. Tenía como regalo del señor Pardo, el día que cumplí 25 años, el privilegio de oratorio privado, gracia que antes no se le había concedido a ningún colegio. Se hacían las fiestas más espléndidas a la Virgen, cuyo amor prendía en aquellas niñas como fuego en buen combustible, infiltrado por un padre del seminario, enamorado de María. Pero estas fiestas, así como las de cumpleaños que me hacían, era para mi alma como riego inútil en terreno estéril. Veía crecer el fuego del amor en mis discípulas con gusto, pero no eran para mi alma lo que necesitaba. Leía entonces que doña Sancha Carrillo se vio a la muerte, porque un ángel le dijo que le faltaba 1 año para ver a Dios. Me parecía que era ella la única criatura que sentía como se debe. No me parecía que pudiera vivir sin la esperanza de creer cada día que el siguiente podía mostrarnos a Dios. Mi despertar por las noches, pues me mandaban dormir sin pensar en nada. Era siempre llorando porque mis ojos seguían en el día nuevo, viendo las mismas cosas de la tierra, y me decía, pero tantos años sin estrenar los ojos, ¿quién los soportará? Las músicas y cosas bellas con que tropezaba me hacían como impacientar con el mundo, porque había dado en llamar bello lo que no es más que negación de belleza. En fin, reverendo padre, era boba perdida en mis apreciaciones de todas las cosas, porque todo producía en mi interior un vacío de Dios espantoso. Por fortuna las discípulas que me oían todo sabían dispensármelo. Fui tentada de escrúpulos.
Hasta los escrúpulos fui tentada en aquella época. Una noche, al arreglar la capilla para el santo sacrificio, sin advertirlo sacudí el altar con un anito sucio. Al momento me pareció aquello una profanación increíble, y sin resolverme a confesar tal pecado, el confesor ordinario. Hice 1000 trampas para escaparme e ir en busca de un confesor desconocido. Otra vez al arreglar el cáliz, sin cogerlo por supuesto, sentí tal ternura que derramé muchas lágrimas y una de ellas cayó dentro del cáliz. Aquí fue el sufrir, porque aunque lo limpié con un purificador muy limpio, se me ocurrió que al pobre padre le tocaba lo poco decente de la cosa y me pareció ofender gravemente la caridad. Nuevas trampas para buscar confesor desconocido. Todo era para mí, me sentía sacrílega consumada. Perplejidades de mi director espiritual. Como dije, el padre Ulpiano Ramírez me había recibido bajo su dirección, bajo la condición de no ser solo, y además conservaba la esperanza de llegar a conseguir volverme a la amistad con el padre Eladio Jaramillo, para a la vez conseguir la de las Carmelitas. Al entrar un poco en mi espíritu, con mucha claridad me dijo: no encuentro más que un camino para su paz, hacerse carmelita, y yo la haré. Esta promesa me sonó como música celestial. Calculé, reverendo padre, cómo sería mi entusiasmo, hasta creí que las tinieblas iban a acabarse en mi alma. Lo primero fue entenderse con el padre Eladio para conocer el verdadero motivo que tenían las carmelitas para rechazarme. Le contestó: no sé nada de las carmelitas. De Laura no me hable porque ella me ha calumniado y no quiero oír lamentar. Le refirió el padre Ulpiano Ramírez cuanto yo le había dicho acerca de mi inocencia, y le habló de cómo podía probarle que yo no lo había calumniado, y solo logró hacerlo enojar más. Me mandó volver a rogarle personalmente. Lo hice, pero una misma y constante respuesta: usted me ha calumniado, retírese. A la vez le comuniqué a este confesor era el mismo que tuve en la normal, mis deseos profundos de vida humillante, y aún le pedí el permiso para comprometerme a ella de un modo especial delante de Dios. Él palpaba, por decirlo así, el inmenso bien que el espíritu de San Benito José, exprimido de su vida hacia mi alma, conocía mi inclinación tan profunda a lo viejo, feo y desechado. Aunque mi profesión me obligaba a una vida de toda decencia y la llevaba a la fuerza, era notorio mi desprecio propio y el odio que tenía a lo saliente y cómodo. Además, el ardiente deseo de oración y la que Dios me daba ya, que aunque yo no sabía exponérsela, él como que la adivinaba y lo llevaba a pensar que tal vez Dios, que así me cerraba las puertas del convento, se proponía algo por el estilo de San Benito José. En fin, los dichos de muchos, las opiniones tan opuestas del clero de Medellín, las del señor Pardo, las dudas terribles que muchos comenzaban a tener respecto de mi virtud como mujer honrada, mis inmensos deseos de Dios, pues había veces que se lo pedía con ansias tales que él mismo se conmovía. Ya no puedo vivir más, padre, deme a Dios que me ahogo, le decía con mucha frecuencia. Cuando me decía: lo tiene, usted está en gracia, y es la colma de unos muy señaladas que usted no conoce y que yo palpo, sin ponderárseles decir. Mi respuesta era una torrente de lágrimas. Me parecía Dios tan lejos y yo tan sin remedio. Solo el cumplimiento de mis ardientes deseos de humillación y una celda carmelitana llena también de humillación me parecía que me pondría en posesión de Dios. Todo lo demás no era Él, todo me era oscuro. Creo, reverendo padre, que si Dios no me hubiera distraído de mi inmenso deseo de Él, que entonces tenía, engañándome con una enfermedad que un poco más tarde me puso a la muerte a consecuencia de mis ansias, según creo, me hubiera muerto en un momento de esos de inmenso anhelo. Todas estas cosas y otras que en sentido diferente veía en mi director
con mi mucha facilidad para manejar niñas, el amor que estos me tenían, cosas que él palpaba porque era profesor en el colegio y como rector del seminario casi lo manejaba al darle la protección de que he hablado, la necesidad que mi familia tenía de mi trabajo, la fidelidad con que Dios me concedía la conversión de las personas por cuyas almas me interesaba, tales como unos presos en la cárcel de Santo Domingo y las niñas de quienes he hablado, mis disposiciones para la pedagogía, que no eran comunes según me decían, todas estas cosas tan contradictorias y mi estado interior tan desconocido y raro, juzgó que sería lo que obligó al padre Ramírez a dudar profundamente de mi espíritu, y como yo le había dado licencia para consultar con sacerdotes que yo no conociera o que no supiera cuáles eran los consultados, parece que se le hizo como un caos mi alma. Unas veces se mostraba conmigo deferente, interesado por saber cuánto me convenía, otras bravo, recio, indiferente, otras me mostraba hasta veneración, me hablaba de cosas extraordinarias que es que yo tenía, otras despreciaba, dándome la razón de ser la beata más soberbia y peligrosa del mundo. Me sometía a exámenes en los cuales yo misma notaba la capcioso de que usaba con mucho disimulo, pero siempre me atendía diciendo que era la única beata clásica que tenía, aunque yo no le di nunca el verdadero significado a esa palabra porque la creía irónica y con ella me quería llamar beata inaguantable o mala. Hoy veo que debió sufrir el pobre confesor por mi causa y que le decía en sentido verdadero. Acerca de la santa virtud, los exámenes de este padre eran frecuentes y notaba que jamás quedaba satisfecho porque yo no le entendía que eran tentaciones contra la santa virtud. Me daba libros para que me impusiera de esas cosas, pero resultaba que o no los leía, o no los creía, o no los comprendía. Esto lo ponía más perplejo. Me someten a riguroso examen. Por fin resolvió decirme que así como crecían mis ansias de Dios, crecía en el clero la mala opinión de que mi espíritu se formaba y que muchos opinaban que era un espíritu demoníaco el que se agitaba en mí. En consecuencia me preguntó si me sometería a un examen que me harían entre él, el padre Gamero, entonces superior de los jesuitas en Medellín, y el señor Pardo. Naturalmente le di contestación afirmativa. Le dije, con tal de que me den a Dios, voltéenme el derecho o al revés. Y era verdad, Padre mío, mi necesidad de Dios había crecido tanto en aquellos días con ciertos conocimientos con que Dios me había favorecido acerca de la inmutabilidad divina, que aún me habría dejado examinar en la plaza pública y despedazar también. Ay, Padre mío, no sabe de agonías, sino el que ha pasado las que da Dios, dejándose entrever por el alma que le busca. Volviendo a lo del examen del espíritu, reverendo Padre, debo decirle que me pareció una bobería, pues me parecía que con que me abrieran camino para una de mis dos vocaciones quedaría en el mayor equilibrio, pero nada dije. Además me sentía el alma más fácil del mundo y no veía en aquello nada que me turbara. Hoy considero mucho a estos padres que debieron sufrir mucho para descubrir el camino de Dios, y eso que aún no había salido al exterior nada de mi verdadera vocación. Se había asomado ya en aquel arranque que ya referí ante la divina majestad expuesta en el convento, pero de eso jamás habían sabido ellos. El examen principió por una confesión general que debía hacer antes con el padre Ulpiano, con quien ya había hecho muchas. Después con el padre Gamero, dándoles a ambos permiso para hablarse de toda la confesión. Después la debía hacer con el señor Pardo. Después de las dos primeras me presenté al último con la razón de que debía oírme confesión general. Me recibió muy bien la cosa, pero me dijo, diles a los padres que les ayudo, pero que tu confesión general la sé yo demasiado. Me reí porque jamás la había hecho con él y le di la autorización de
hablar lo que quisiera con los dos primeros. Conferenciaron los tres y luego me hicieron presentar a una conferencia con cada uno de ellos en confesionario, dejándoles licencia para hablarse de todo. En aquellas conferencias me preguntaron de cuándo pudiera darles alguna luz sobre mi alma, pero entonces yo no advertía lo que por ella pasaba. Sencillamente respondí lo que me preguntaban sin creer que nada fuera raro, ni mucho menos de carácter sobrenatural. Observé que en las preguntas me hablaban de pecados que le había dicho a otros los padres y que se lo había negado al primero o al tercero y que yo jamás había cometido. No se mostraban tampoco asustados de mi protesta, pero volvían con ello otra especie parecida, asegurándome de que se las había dado antes. Como les decía, sino la verdad, no me inquietaba negárselos. Después tuvieron conferencia los tres con un cuarto sacerdote que jamás me dijeron quién era, pero para lo cual les di licencia. Después de repetir las conferencias por varias veces, tanto conmigo separadamente como entre ellos reunidos, me dijo el padre Ulpiano que todos le habían dejado el cargo al padre Gamero, porque no veía en claro qué espíritu se agitaba en mi alma. Cualquiera creerá, padre mío, que me turbé, pues no, estaba en la mayor paz y equilibrio que nunca tuve. Según orden recibida, fui al padre Gamero y me dijo, después de un nuevo examen, que tenía que esperar unas vacaciones para darse tiempo de hacer un retiro y en él estudiar bien mi espíritu, que él me llamaría. Pasado como 2 meses, un niño del colegio de los jesuitas me llevó este recado. El padre Gamero la guarda hoy en el confesionario. A la hora precisa me presenté y al decirle que iba a responder su llamada me dijo con enojo, cosas de mujeres, tiene novelería de lo que debo decirle y se vino con esa mentira, porque yo no la he llamado. Con esto, sin darme tiempo a responder nada, cerró la ventanilla del confesionario y yo me fui con el chasco encima, pero sin decir a nadie nada. Mientras tanto sufría en las confesiones semanales interrogaciones terribles del padre Ulpiano, pero ni esto me turbaba. Pasados 6 meses volví a recibir el mismo recado del colegio, en el que con temor de pasar nuevo chasco me presentó, me dijo, ahora sí la llamé, porque he tenido los santos ejercicios y con ellos, después de pedirle mucha luz a Dios y de aplicar todas las reglas que para discernir los espíritus dan los santos, puedo decirle que su espíritu es de Dios y que debe seguir pidiéndole puestos a las madres carmelitas. Otra cosa he conocido en su alma, pero eso no se lo diré a usted. Hablaré con su confesor y él se la dirá. Esté muy tranquila que Dios está en su alma. Salí consoladísima, pero segura de la inutilidad de mis peticiones a las carmelitas. El padre Ulpiano me dijo después que había conferenciado con el padre Gamero que lo que me ocultaba tampoco me lo diría. Con el examen mi confesor se alentó en mi dirección y ya me le dio franca y sin dudas. Sin embargo, cuán lejos estábamos de la verdad. Por lo menos la tranquilidad del confesor me daba esa dirección segura. Hablando con el señor Pardo de todo, me dijo, mira, aunque estés tranquila, esta no es tu vocación, ni el padre Ulpiano tu director. El sacerdote que debe dirigirte no ha nacido todavía ni está en mi clero, pero sigue así. Dile a Dios, yo necesito, Señor, un gran San Francisco de Sales o un San Juan Crisóstomo, para que, ya que no me hiciste nacer en el tiempo de esos santos, aún nacer uno como ellos ahora. No hice sino reírme, pero él muy serio me dijo, pídelo sin cesar. Se lo prometí y salí tranquilo. Más raro es, padre mío, que algunos meses después, por ausencia del padre Ulpiano Ramírez, me confesé con el padre Ateortúa y con la mayor autoridad me dijo, le mando en nombre de Dios que le pida a él que le haga nacer a San Francisco de Sales o a San Juan Crisóstomo, porque usted necesita un director de esa clase. Le respondí que estaba contenta con el padre Ulpiano y me contestó, se perderá si continúa con él o con otro que no sea el estilo de los santos que le indico. Usted está llamada a grandes destinos y necesita director.
Lo más raro de todo esto es que yo no hice otra cosa que confesarme con este padre, la sencilla confesión de la semana, y que no lo dejé comprender nada de mi interior, ni le hablé del mandato del señor Pardo. Otro arranque de mi vocación. Olvidé referir que en 1900, cuando todavía me confesaba con el padre Eladio Jaramillo, tuve otro arranque de la vocación que tampoco lo supe mi confesor. Es el siguiente. Fui con un señor Gómez a visitar a su hija, que tenía interna en mi colegio, y me dijo que tenía pena de unos indios con quienes trataba en una mina que laboraba en el río Norosí, un tributario del Magdalena, los cuales eran mansos pero totalmente infieles, que unos protestantes habían procurado atraérselos y que no habían podido. Me dijo además que si algún sacerdote quisiera ir, él lo llevaría. Me enteré de los medios que podían tenerse para fundarles una misión y me abrió muy buenos caminos. Pensé entonces que en ver si algún sacerdote de Medellín quería ir, y me boté a hacer las propuestas más raras. Me dirigí en primer término al seminario, con el cual aún no tenía cuentas. Se me presentó primero el rector, precisamente el padre Ulpiano Ramírez, a quien desde la Normal no había vuelto a ver. Sin preámbulos le dije que mientras gastaba los asuetos paseando en Marinilla, ¿por qué no se iba al río Norosí a bautizar esos indios? Me contestó como enojado que él necesitaba descanso y que además él tenía que estar a las órdenes del señor obispo. Hablé enseguida con el reverendo padre Tortuga, también profesor del seminario, y le dije que mientras estaba diciéndoles a los alumnos que Londres quedaba en Inglaterra, cosa que hasta una mujer podía hacer, porque no iba a bautizar a esos indios. Como me miraba con alguna simpatía, me resolví a hacerle un sermón loco sobre el mérito de la obra que le proponía. Riéndose a carcajada tendida, me contestó que él no se mandaba. Viendo fracasar mi intento en el seminario, me fui al reverendo padre Muñoz, entonces rector del colegio de los jesuitas en la ciudad. Le referí la triste situación de esos indios y las facilidades que el señor Gómez ofrecía. Él, mirándome con desdén, me dijo: Laura, ¿ignora que tengo superiores? Además, esa es cosa de los obispos, y esos indios son de territorio ajeno. Sorpresa grande para mí eso de que para salvar almas hubiera que distinguir territorios y dueños, cuando para mí las almas eran del primero que quisiera salvarlas. Le dije: si necesita permiso del señor obispo, yo se lo consigo y le costeo todo. Me repuso que él dependía del superior de los jesuitas, que estaba en Bogotá, y que además el obispo de Medellín nada tenía que ver con esa región. Tanto me lo molesté que lo vi casi bravo. Salí con la idea desvanecida, pero con el corazón partido de dolor. No volví a saber más de esos indios, y lo más raro es que ahora me empeño en averiguar con el tal río Norosí y nadie sabe de él. Todo pasó y solo el dolor oculto en mi alma duró algún tiempo, naturalmente que no en forma de vocación, pues ni suponía que las mujeres pudieran ser misioneras. Aquello fue como un relámpago del cual jamás supieron los confesores. Cuando lo del examen ni yo lo recordaba. Solo rezaba por los infieles y los llevaba como una llaga que pensaba curar en el convento, con oraciones o con humillaciones que tendría. Al comenzar mi vida de San Benito José Labré, no era posible pues que mis examinadores tuvieran en la cuenta aquello. Mi llaga, como llamada de mi dolor, los infieles, jamás había figurado en mis cuentas con ellos. Supremo deseo de Dios. Continué en mi vida ordinaria, el padre Ulpiano trabajando por darme eso que sin cesar le pedía. Deme a Dios o me muero, le decía en cada confesión. Las carmelitas se mostraban más duras cada día y el padre Eladio más inflexible, no obstante que el padre Ulpiano no dejaba de importunarlo. Mi alma, aunque sin luz, al menos que yo la sintiera, era cada vez más fervorosa, sin que mi pena se mitigara por nada. El fervor de que hablo se refiere a ese supremo deseo de Dios y a aquella ausencia de que él sentía, aun en medio de las manifestaciones más sensibles de su presencia. No sé, reverendo padre, cómo se explique esto,
o si los demás se sentirán así, o si yo seré loca. Tanta ausencia en medio de señales certísimas de presencia. ¿Quién se explica esto? Frecuentemente me veía visitada de Dios con conocimientos intelectuales raros e intensísimos, pero envueltos en la más dolorosa ausencia de Dios. Pensaba que tenía que morir de tal pena. No era el cielo el que deseaba, sino a Dios. Ni me hubieran dicho que a costa de soportar las penas del infierno había de tenerlo, yo no habría vacilado en aceptar. Oh Padre de mi alma, pena como esa no puedo concebir ahora, y su solo recuerdo me estremece. Dios mío, cuán cierto es que eres perfecto, certero cazador, hiriendo como a la traición. Pero no estoy de acuerdo con lo de Santa Teresa, que sin herir dolor hacéis. A mí sí que me heristeis. Desde el golpe de tu ser en el hormiguero me clavaste el dardo, y aunque infiel, sin ti no he podido vivir o he vivido en pena de muerte. Solo que en la época a que me refiero, Padre mío, mi dolor no me infundía fortaleza y casi moría. El que he tenido después y que tiene trazas muy distintas me da fortaleza, y por eso no hace su efecto físico como lo hizo mi dolor entonces, según verá más adelante. Nueva manifestación del demonio en el colegio. Al colegio concurrían niñas de buen talento ya muy adelantadas, por lo cual la clase de religión dictada por un padre del seminario era un verdadero curso de teología. Con tal alimento, algunas niñas pertenecientes a familias liberales y que eran fervientes en su opinión política se volvieron conservadoras y sostenían en la casa violenta lucha con su valor poco común. Este fue el hueco por donde el demonio metió un tiempo después sus garras, como lo había prometido. No dejó este enemigo de manifestarse poco antes de estallar. Recibí en el colegio una niña hermana de un seminarista muy bueno, que por ignorancia había estado tomando clases en una casa espiritista. La niña estaba muy contagiada de esa terrible peste y entré en la lucha. Por varios meses estuvo privada de los sacramentos esta pobre muchacha, porque su arrepentimiento dejaba mucho que temer. Al fin, con mucha lucha formidable con el demonio, logró vencer a la niña y se confesó muy bien con propósitos muy sinceros. La noche de día en que se había confesado a altas horas de ella, llegó a mi cama demacrada. Pude verla porque se dormía con luz, con los ojos espantados y llenos de horror. Me dijo a la vez que me ponía ambas manos sobre el pecho sin darme tiempo para incorporarme. Señorita, defiéndame del demonio que viene sobre mí. Me incorporé y no vi nada, pero sí le dije con toda la autoridad del caso. ¿Qué tienes que ver, enemigo infernal, con la que ya es de Dios? En nombre del mismo Dios, retírate muy lejos de aquí. Inútil es, Padre mío, decirle que si hubiera reflexionado, no hubiera sido tan perentoria mi orden al demonio, pero sin pensarlo lo hice así. Tan luego como proferí estas palabras, la niña recobró la calma, pues sus ojos se serenaron y los labios cogieron el color ordinario, a la vez que se formaba a lo largo del dormitorio de las internas, que era muy grande, un ruido de viento impetuoso que las levantaba y que parecía como ruido que forma una piel muy tiesa al sobarse contra algo muy áspero. Todas las alumnas despertaron dando gritos. Otilia, la niña de la historia, había vuelto como envuelta en el ruido a su cama, que quedaba en el extremo opuesto del dormitorio. Yo me fui a calmar a las muchachas. Todas querían contarme a la vez lo que habían oído y cómo les había alzado las camas, y me señalaban la puerta por donde decían que se había salido ese ímpetu. La puerta estaba completamente cerrada, como la había dejado al acostarme, pero ya salí al corredor de la quinta que da a la calle, y con la luz de la luna pude ver que una ceiba vecina de la avenida de la Quebrada, que queda delante de la quinta que ocupaba el colegio, se retorcía con mucho estruendo
terminando por desprenderse un brazo tan grueso que con un hacha hubiera sido una cosa larga echarlo al suelo. A su caída tumbó una tapia de la casa vecina. Volví a entrar al dormitorio y encontré a Otilia sentada en la cama, con los pies colgando, como si acabara de llegar de alguna parte y acabara de despertar. Me dijo: ¿qué pasa? Yo, ¿de dónde vengo? Nada quise decirle, pero las demás se refirieron lo ocurrido con el viento, del cual decían ellas que no era tal, sino que sería el diablo. Esto lo aseguraban sin que yo les hubiera dicho nada de lo de Otilia ni de lo de la ceiba. Observé además que ninguna otra rama del jardín ni de la calle se movía en el momento en que se retorcía la ceiba, formando como un remolino en la copa. Por la mañana los transeúntes de la calle se detenían a contemplar lo raro de la caída de aquel brazo de la ceiba, pues se desprendió como si lo hubieran retorcido como una caña. Se veía lo poco natural de la ruptura, lo obligó a rasgarse a lo largo, en parte. Nadie podía conjeturar qué agente había causado el destrozo. Solo yo tenía mi secreto. Las niñas solo supieron las cosas a media. La misma Otilia lo supo más tarde. Se lo dije para que supiera agradecerle a Dios este beneficio. Continuó siendo una cristiana cada vez más fervorosa y si no ha muerto es una religiosa ejemplar y estaba ya muy imbuida en las doctrinas espiritistas, los milagros de la gracia. ¿Qué enemigo tan pequeño es el diablo? Ya ve, Padre mío, qué enemigo tan pequeño es el diablo. Se deja correr por una mujer. Y a ver quiénes le tengan miedo. Que un exorcismo de la iglesia los arroje es cosa muy puesta en razón, pero que huya la voz de una mujer. Qué humillación para quien tuvo un puesto en la milicia celestial. De los tres enemigos del alma, es el menos poderoso, a mi modo de ver. Siempre les he enseñado a mis discípulas e hijas que no den a los ángeles el espectáculo de mostrar miedo por el diablo. ¿Qué dirán los ángeles? Que las hijas se mueran de miedo de un enemigo que su padre tiene arrojado en cadenas inquebrantables. Por lo que hace de mí, casi me siento señora de él, como mi Dios es su Señor. Es necesario gastar los nervios temiéndole a los otros dos enemigos del alma tan traidores. Sin embargo, uso con mucha fidelidad todas las armas de la iglesia nos da contra el demonio, porque sé que ese es el medio de ejercer mi soberanía sobre él. Desde que he comprendido todo lo que busca ese vil enemigo en nosotros, es la imagen que de Dios llevamos para vengarse en ella del chasco que su soberbia le metió. No parece tan cobarde que lo desprecio soberanamente. Creo que los que caen en sus garras es porque no tienen una fe completa del carácter paternal de Dios. No sé si se me entenderá esta idea. Solo sé que el diablo es el hazmerreír de los siervos de Dios, porque ellos han dado el secreto de mirarlo como un enemigo arrojado, sin más poderes que los que nuestro Padre le deja para hacer ostentación de su gloria. Este reto de Dios a Job me embeleza, por eso siempre que lo leo aprendo más de Dios y del diablo. Es un inquieto recible haciéndoles males a Job para estrellarse contra el poder de la fortaleza de Dios da a los justos. Buen destino tuvo el infeliz. Tengo para mí que el tal bicho ese no ha de ponerse en mi lecho de muerte. No sé por qué lo siento así. El momento en que Dios ha de darle su primer beso a mi alma del lado de allá de la muerte no debe ser presenciado por un enemigo tan feo. Dios me dará la que espero que me dé. Además, lo que Dios ya posee con 1000 derechos no tiene él que rondarlo. Algunos designios muy respetables de Dios autorizarán al demonio para estar en el lecho de muerte de muchos santos. No lo niego y lo respeto, pero no lo que es conmigo, pobre y miserable, tanto lo desprecio que no quise, la vez que lo vi, darle con el Santo Cristo, porque no me gusta honrarlo con nada. Conversión de una medium espiritista. Debo antes de
continuar en esto, referir otro hecho que dará luz a los siguientes. En medio de mi tan espantosa pena, me gustaba hablar con personas que, sabiendo algo, fueran muy de Dios. Recibí algo parecido a un alivio en hablar con esta clase de personas, pero ellas no me entendían y aunque no me les confiaba, veía que yo les parecía rara. Me guardaba entonces y me replegaba como bajo la concha de que ya he hablado. Sin embargo, di con el padre Muñoz, quien frecuentemente me describía el estado de mi alma, no en el confesionario, porque jamás fui recorredora de confesionarios, sino en el salón en donde lo buscaba para asuntos del colegio o de ayunar a las almas. Pero este padre sentía como cierta impaciencia y casi siempre que hablábamos de mí me decía: Laura, usted tiene una vocación extraordinaria y con esa afición a las camelitas no puede verla. Además, usted con el padre Ulpiano Ramírez no me parece. Esto me hacía sufrir mucho, pero me consolaba saber de que esa vocación extraordinaria al fin llegaría y que ella me daría a Dios. Mi frenesí. Con estas entrevistas con el padre Muñoz me vi, cuando menos lo pensé, metida en una conversión que él hacía. Julia Castrillón, el gran médium espiritista del departamento, ejercía su diabólico oficio de apóstol del espiritismo en cuantos pueblos le dejaban entrar. Aquel médium que se comunicaba tanto y tan fuertemente con el espíritu de Voltaire, según lo cantaleteaban los espiritistas de Medellín, porque tenía alguna semejanza con él, cayó milagrosamente bajo el cielo del padre Muñoz y con señales de conversión verdadera le quedaban ciertas influencias del demonio. Ya llevaba tiempo el padre de lucha tenaz por apartarle aquella influencia, cuando alguno me indicó que el padre deseaba que yo la tratara, y de contado se me presentó Julia muy electrizada a decirme que el padre Voltaire había dicho en el centro espiritista que yo estaba pasando penas inauditas porque en la otra existencia había sido un fraile muy fanático y que así espiara bien y llegaría a ser un espíritu muy elevado. Por toda respuesta le dije a Julia, verdaderamente lo que más me fastidiaba cuando fui fraile era el bigote. Con esto el rostro de Julia se cambió y solo me dijo: Laura, usted sí es irónica. Con esto me venció. Quedó completamente deselectrizada y me dijo que estaba sufriendo horriblemente desde que era católica porque el demonio le tenía tan bajo su influencia que ni para la comunión la dejaba y tenían que dárselas casi por la fuerza porque ella no sentía al ver la santa hostia sino deseos de pisotearla. Me refirió a 1000 cosas más y que había estado en esos días bajo la influencia del demonio sin interrupción, más de 8 días, pero que al oír a su padre espiritista también referir lo que había dicho Voltaire de Laura, se le había ocurrido que llevando la razón, Laura la libraría de su estado. Cosa rara, padre, con solo lo del bigote, quedó esta criatura libre de aquel estado. A la vez, Voltaire pronosticaba que si yo no hacía bien la expiación de esta existencia, siendo medio un espiritista, los espíritus se vengarían de mí. No hice caso de la cosa, pero desde entonces le ayudaba a la pobre Julia a salir de sus dificultades. Siempre mi sola presencia la calmaba. Los padres que la manejaban decían que yo la atendiera en cuanto pudiera. La amistad con Dios nos da señorío sobre los enemigos. No me era extraño esto a mí, aunque para los demás sí lo era. Yo ya sabía el miedo que me tenía el diablo y no tenía por qué asustarme. Un médico, al conocer esto, porque le recetaba a Julia, dijo que era porque yo era muy eléctrica. Majaderos. Otra es la electricidad que saca el demonio. Es la amistad con Dios que nos da el señorío contra sus enemigos. ¿No es verdad, padre? Un día después de unos ratos espantosos de Julia, en los cuales había blasfemado a su pesar sin interrupción, fueron a sacarme de la casa de ejercicios de donde hacía mi retiro anual para que, de parte del padre Gamero, fuera a amparar a Julia. Dejé el retiro y me puse a ver que, si después de dejarla en calma me iba,
Los espiritistas estaban al acecho para cuando volviera a estar en un estado parecido. Le caerían y volverían a cogerla en sus garras. Pero los espíritus dizque les habían dicho que no lo hicieran estando yo presente, porque yo era la causa para que Julia no volviera al seno de la verdad, y que la cosa de Laura duraría ya muy poco, porque iba a caer sobre ella una venganza terrible. No me preocupé, padre, por estas patrañas tan parecidas a lo que ya a mí personalmente me había pronosticado el vibrón del diablo, ni se me ocurrió decírselo al confesor, con ser que nada dejaba por decirle y a él le interesaba todo lo mío, como quien espera un desenlace que el estado de mi alma sin duda le hacía esperar.